la manera de que él pudiera entrar en eso. De hecho, cuando habló el Che, me presenté como a las 4 de la mañana porque era líder estudiantil de la preparatoria de medicina y no pude entrar. Desde la noche anterior habían llenado el aula magna con sacos de dormir y todo aquello. Los de la ultraderecha habían puesto muchas bombas de mal olor, pero llenó la explanada municipal, que sería la escala de Montevideo, lo de la Plaza de la Revolución, ¿no? Y trancó la avenida 18 de Julio, se paralizó todo Montevideo. Bueno, esto nos lleva a una triste conmemoración, pero también a la seguridad de que el camino está marcado y que no faltan voluntarios para recorrerlo. Así que veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Y esto nos recuerda aquella memorable entrevista que consiguió el comandante Chávez. Y Fidel dijo, ¿con quién? Chávez le hizo así y dijo, con él sí. A esta modificación geopolítica que se vive en el Caribe como primera opción. Y nos encantaría tener su opinión sobre lo que usted aquí en Tierra Venezuela. Si me da medio minuto. Y quería expresarte realmente mi reconocimiento. Por eso cuando llegué aquí, me hablaron de una entrevista por TV. Y después sí, enseguida, como es lógico, accedí. Pero se me ocurrió preguntar, ¿y quién es el periodista que va a hacer la entrevista? Me dice, Walter Martín. Digo, el de los programas. Y me alegré mucho. Por eso vengo gustoso a tu programa y dispuesto a responder cualquier pregunta que tú quieras hacer. Me habían dicho que usted desarma de entrada en la primera jugada al interlocutor. No había mejor manera de desarmarnos que esa cortesía que usted acaba de tener. Es un método asimétrico, diría yo, porque no está planeado. Ocurre eso, y quería decírtelo antes de empezar a hablar de otro tema. Con su permiso y agradeciendo... Me una pregunta, ¿me puede repetir? En nombre del equipo, agradeciendo la cortesía, porque además nos tocó transmitir su accidente y analizarlo en la medida de lo posible. No sabíamos que eso había servido para afianzar un poco más el honor de tenerlo del otro lado del receptor. Pero los momentos que estamos viviendo, evidentemente son, para usar un lugar común, de trascendencia histórica, ¿no? De gran trascendencia, pienso. Estamos ávidos de su análisis, porque no hubo, después de esta cumbre, una oportunidad de dialogar con usted, y esta es la primera, y somos todos oídos. Es un momento excepcional de la historia humana, y cosas trascendentales están en juego. Como dijimos ayer en la conferencia, en cierto momento, no son solo problemas económicos, o problemas energéticos. En este momento está en juego la supervivencia de la especie. Es un punto de vista que he venido sosteniendo y lo puedo fundamentar. La primera vez que usted lo dijo sonó un poco apocalíptico, pero cuando empezó a fundamentarlo y nos llegaron referencias aún a través de las transnacionales de la información, la cosa empezó a tomar cuerpo y nos preocupamos mucho más. ¿Podría fundamentar esto de está en peligro la sobrevivencia de la especie? Desde época muy reciente. Debemos recordar que la humanidad tiene tal vez algunos cientos, miles de años, esta especie. Nadie puede decir con exactitud hasta qué siglo estuvo evolucionando. Cuando ya pudiéramos decir que había llegado a los niveles de capacidad intelectual parecido o próximo. La ley de la evolución es algo científica. Fueron descubiertos, fue descubierto Darwin, se conoce. Durante mucho tiempo hubo prejuicio. Incluso a veces fue cuestionada por alguna posición religiosa. Así es, hace apenas 500 años no sabíamos que este hemisferio existía, que aquí habían civilizaciones. Yo trato de lograr obtener alguna información acerca del momento en que cruzaron por el estrecho.
Y ya llegaron y crearon civilizaciones. ¿Por qué es para mí importante ese dato? Es muy importante porque ellos aquí desarrollaron la civilización maya, las civilizaciones preincaicas, hicieron obras. Yo tenía amistad con Heyerdahl, él hacía unas exploraciones por allá por el Perú y decía que habían obras que no se podían concebir o proyectar sino desde el aire, desde 1000 metros, 2000 metros. Entonces había unos avances tremendos, los mayas ya tenían un nivel de inteligencia. Y si eso ocurrió hace 25.000, 30.000 o 40.000, es muy importante para el concepto de qué nivel de desarrollo intelectual tenía el hombre. Porque se vino y el nivel era similar a lo que se quedaron en Grecia, en Roma y todo eso. Uno se pregunta si acaso hoy la teoría de la evolución funciona. Es muy difícil, se expresa a través de miles, decenas de miles. Y precisamente Darwin descubrió la causa, que fueron las mutaciones genéticas, que cuando favorecían la supervivencia, hacía que esa especie donde se reprodujera mucho más. Y es lo que te decía, no sabemos qué nivel de diferencia, pero nunca la especie humana estuvo amenazada por el exterminio. Cuando los famosos choques de los aerolitos que se dice que cayeron por donde está el istmo de Tehuantepec hace 60 millones de años, causó grandes catástrofes. Desaparecieron muchas especies, nacieron otras, pero la especie humana todavía no aparecía. Ese es algo que se discute, para mí es un tema realmente apasionante, principalmente porque lo relaciono con el presente del mundo y las perspectivas del mundo. ¿Cuántos años transcurrieron desde que ya alcanzó ese cociente de inteligencia que se ve en las distintas civilizaciones de las que quedaron huellas? Es muy importante, porque en ninguna de esas etapas, en ningún año de esa etapa, se podía hablar de un riesgo de desaparición. El primer peligro apareció con las armas nucleares. Y las primeras bombas atómicas se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en el mes de agosto del año 45. Yo estaba terminando ya el bachillerato. Hace 30 años todavía se hablaba de hambruna, o hace 40 o 50 eran tradicionales, de la India. Presencias de 2.500 millones que se van desarrollando, producen, consumen energía. ¿Quién puede asegurar, alguien puede asegurar que no va a producirse un conflicto? Ahora, alguien puede asegurar por esas razones diversas. Alguien, ¿cómo se produjo la Primera Guerra Mundial en 1914? ¿Cómo se produjo la Segunda en 1939? Pretexto hundimiento del Lusitania para la Primera Guerra. Pearl Harbor para la Segunda. Sí. El Maine en La Habana para la guerra con España. Sí, exactamente. Pero en términos de ¿quién peligro, lo va a saber mejor que tú que estás tan informado? Sí. Pero el peligro de la especie estuvimos cuando usted fue uno de los protagonistas de la crisis de los misiles en el 72. Sí, pero yo no inventé las armas nucleares. ¿Apretó el botón? ¿Quién derribó el U-2? No, yo no tenía ningún botón. Lo que teníamos era la moral allí, la firmeza para no dejarnos intimidar, no rendirnos. El botón de los misiles tierra-aire. Tierra-aire. Bueno, la verdad que el fuego lo iniciamos nosotros, pero porque teníamos una teoría que no se debía permitir los vuelos rasantes. Tuvimos una diferencia en eso, con el punto de vista del mando que estaba allí y del mando general. Ellos manejaban las armas nucleares y los cohetes tierra-aire. Nosotros teníamos, ellos tenían además unidades, tenían tropas, eran unos 40.000 hombres. Unidades blindadas. Tenían entonces, bueno, la aviación más moderna, determinada para esa época el más moderno del 2021. Yo quiero decirte que no estoy seguro de que una guerra en el 62 hubiera conducido al fin. Estoy seguro que la guerra que se hubiera desatado ya después de los años 80, cuando por esa acumulación increíble de armas, podía conducir al final de la especie. Pero es que ahora, tú dijiste 10 veces, la verdad,
se podían destruir ya en ese momento, a mi juicio, como tú dices, varias veces. Quizás Los 10. datos que manejábamos era 30 y usted dijo que tal vez eran 10. Una a la otra. Bueno, depende si Además, se ponen en fila y de acuerdo y hacen un programa. Eso es cómico. Pueden hasta, es como aquella ranchera hasta de 6 tiros que le dieron, solo uno era de muerte, ¿no? Me importa morirme una vez que 30 veces. Pero es así. Esa posibilidad. Ahí viene lo de mad, ¿no? Como loco. La destrucción mutua asegurada. Y gente que decía, podemos ganar la guerra nuclear y además sobrevivir. Bah, absoluto. Además, ahora tienen el poder. ¿No? ¿Cómo yo vería la cosa ahora? Ya lo de CC-20, entonces ¿dónde se va? Ahora, Estados Unidos tiene posibilidad tal vez de destruir a la URSS 12, 15, va a haber que calcularlo, preguntarle un poco de datos a ellos, a lo mejor lo dan. Pero aquellos pueden destruir también a los otros 3 veces. Y no sobreviviríamos al invierno nuclear. Hoy, y tienen poder para destruir. El peligro es que los conflictos de intereses se agudizan. El problema es que nadie puede garantizar que no se produzca una guerra. Si te remonta la historia y estudias lo que pasó, como te decía, 14, 39, no, yo creo que las armas nucleares y el peligro tan terrible que significa ha aconsejado un poco más, pero cuando tú ves políticas locas, políticas aventureras, y las hay, irresponsabilidad tremenda en los hombres que juegan una influencia muy grande en los destinos políticos y económicos del mundo, ¿quién puede garantizar que no hay una guerra? El único camino de supervivencia. Hay que evitar guerras de las que hablamos. Hay que evitar la destrucción del medio ambiente. Y ese peligro lo estamos corriendo. Es consecuencia, como lo ha dicho el presidente Hugo Chávez, del derroche increíble e insostenible de los recursos energéticos de los cuales depende hoy el planeta, que en este caso son los recursos petroleros, los hidrocarburos. Hoy el consumo mundial, el año pasado fue de 82,2, se calcula este año de 82,2 millones de barriles. Eso es, sí, son diarios. Este año se calcula 83,9 millones de barriles cada día. Ya ha empezado y fue previsto con tiempo. Yo tengo muchos papeles, pero sé que el tiempo, hemos consumido mucho tiempo. Desgraciadamente me habría gustado hablar mucho más de esto. Pero vamos a seguir hablando, queda el compromiso abierto. Sí, pero el momento era este. Ah, pero es que estamos dispuestos a seguir hablando. Y es que ya empezó el declive. Está demostrado matemáticamente de los más eminentes geólogos. Tiene todo el tiempo para desarrollarlo. No lo voy a interrumpir. Bien, aquí algunos observadores predicen un nivel máximo, pero son dentro de poco, digamos. Un montón de artículos de prensa, de estudios, de libros, de análisis, conducen que ha llegado el momento ya en que la oferta no puede alcanzar la demanda. Está equilibrada. Sí. Ya fue previsto de 1956 lo que iba a ocurrir en Estados Unidos. Y dijeron que en el 70 habrían llegado a su punto y empezaríamos, aún incluyendo Alaska, que tiene 13.000 millones de barriles. Y que había sido preservada por una ley de la época de Clinton. Sí, entonces, ya en todas las leyes económicas no son leyes físicas, son leyes sociales. La oferta, la demanda, siempre la economía nos enseñó que al crecimiento de la demanda crecía el de la oferta. Eso en oro, en plata, en níquel, en hierro, en arroz, en frijoles y en todo, mientras la naturaleza lo permitía. Mientras existía la base, es el primer producto fundamental que se empieza a agotar y se ha gastado de tal forma y se ha incrementado el consumo de tal modo que ya la oferta, esa ley económica que tras el crecimiento de la demanda viene el crecimiento de la oferta, ya no funciona. Y no funciona como el más importante. Eso es lo que explica estos precios y lo que explica que van a seguir subiendo.
si hay alguna reducción en virtud de problemas de crisis, pero la economía americana hoy se hablaba, leí hoy, que había crecido en el último trimestre 3,8, algo así. Así que esa economía todavía va a seguir succionando ahí los problemas que tiene Japón, los problemas que tiene Europa, pero va a seguir creciendo la demanda. No pueden impedir que siga creciendo la demanda cuando la oferta empieza a decaer. Esas consecuencias son terribles. Hoy, para países que son productores de petróleo, puede significar un precio alto. Es un crimen destruir esa riqueza. Es un crimen despilfarrarla. La razón fundamental que yo argumentaba ayer es la siguiente. Al ritmo que se está produciendo el combustible, al ritmo que crece la demanda mundial, puede durar 25, 30 años, pero antes de que llegue ese tiempo, y desde ahora puede presentarse una crisis prácticamente apocalíptica por sus consecuencias. ¿Quiénes tienen hoy el combustible en el mundo? Los países del tercer mundo. Y a los países desarrollados lo gastaron todo. Estados Unidos tenía casi 200.000 millones de reservas. Y a Estados Unidos le quedan unos 22.000, 23.000. Y probable aparición de unos 6.000 millones más. Y el país continúa su crecimiento acelerado, consumiendo el 25% de la producción mundial, con menos del 5% de la población, argumento que tanto ha usado el presidente de Venezuela. En el resto del mundo, ¿cómo se comporta? Desde el 84 al 94, crecían las reservas alrededor del 3% anual. Ya en el mundo están llegando al punto que llegó los Estados Unidos en el 70, en que ya la reserva del 1994 al 2004 creció 1,4%, lo que venía creciendo a 3% mientras el gasto se aumenta. Una declinación brutal. Bien, ahora, esos son los países, todos productores de petróleo. Pero si usted va a buscar a los países que no son de los que no son los grandes productores, ya está estancado el crecimiento de Noruega, del Mar del Norte y todo eso. Está estancado, quedan posibilidades algunas en el Oriente Medio. Y muy discutida porque todas las compañías, además, por razones económicas, elevaron la reserva falsamente. Falsearon la reserva y a cada rato están rectificando, por eso no se puede tener una confianza total. Si no le rinden a sus accionistas, no funcionan como ejecutivos y eso lo lleva a mentir. Y a todos los países que no son los principales productores están por debajo. Hasta hace poco, hasta el 94 crecían al 0,4 y del 94 al 2004 ya está crecimiento negativo. La reserva va más hacia abajo como la de Estados Unidos a nivel mundial. Quedan solo las que tienen los países, principalmente los países del tercer mundo, que cuentan más del 80%. ¿Qué va a ocurrir dentro de 30 años? Ese ritmo de gasto que no lo detiene nadie, que el tercer mundo se queda sin combustible, sin su combustible, que es el petróleo. Entonces el único combustible que funcionará será el nuclear, tecnología con el hidrógeno para uso del hidrógeno que están lejos todavía de encontrarse. Y entonces se ha presentado esa realidad que empieza como a descubrirla de repente. Ahora, ¿qué le quedará al tercer mundo, a América Latina, a los productores de petróleo dentro de 25 años? 30, se habrá gastado esa reserva al ritmo en que lo están llevando. Y ya lo que pasó en Estados Unidos en el 70, algunos afirman ya, científicos eminentes, que está pasando, desde este año va a pasar. Otros dicen que en el 2006, y los más optimistas, antes de que termine esta década.
Ya estará a nivel mundial produciéndose lo que se produjo en Estados Unidos, sencillamente porque no hay más reserva. Porque las principales, las grandes se encontraron. Las chiquitas producen poco. ¿Qué le pasaría a América Latina en estos 30 años? Hoy el tercer mundo, América Latina, además, son los dueños del combustible. Dentro de 30 años no tendrán ese combustible, el combustible será el nuclear, serán tecnologías muy avanzadas que cuestan decenas y decenas de miles de millones. ¿Y quién tiene el combustible nuclear? Estados Unidos puede decir, voy a poner 100 plantas nucleares. Tiene la tecnología, el dinero, como Francia y eso. Lo están pensando. Ya lo declaró el presidente. Claro. Que van a la nuclear. Pero la situación va a ser muy dura. Y toda la gente dice, y el accidente de 3 Mile Island y todo aquello, y Chernobyl. Los más optimistas consideran que pasarían de 10 a 15 años antes de que con nuevas tecnologías y nuevas formas sustituyeran la demanda. Entonces no se cruza. De combustible. 10 o 15 años. Ahora, aquí hay una cosa que yo quiero también leer. Se considera que la energía termonuclear es la alternativa más confiable para cuando se agoten las reservas de combustible como el petróleo. Ya se empiezan a agotar y mira, dentro de 30 años un proyecto que se trazó 4 dará los resultados. Que nadie sabe. Entonces, pero mientras tanto en Estados Unidos van a usar otro combustible. Van a esperar 30 años. ¿Qué combustible nuclear tiene garantizado el tercer mundo? La América Latina. ¿Qué combustible tiene garantizado los países del Oriente Medio? Nada. Las presiones para cada vez saquen más. Han exprimido Arabia Saudita, ya está produciendo 10 millones y dura menos que las reservas que hoy tiene Venezuela, sin contar la franja del Orinoco. A Venezuela se le calculan 73 años sin la franja del Orinoco. 73 años para aproximadamente 80.000 millones de barriles de petróleo, más 240.000, de 230, 240.000 de la franja del Orinoco. Que con las actuales y nuevas tecnologías ya es perfectamente manejable. Ahora, imagínense, empieza a sacar al ritmo de la demanda y que ha planteado el presidente Chávez, cosa realmente extraordinaria, histórica. Lo que planteó allá en Paraguay, que la integración de los latinoamericanos podría permitir la posibilidad de contar con este combustible, energía asegurada, 100 años. Está pensando en los niños, estos que tienen 2 o 3, en los hijos de esos niños, eso tendrán 50 años los que nazcan. Ahora, dentro de 50 años los que nazcan este año. Y los hijos de ellos, y dentro de 50 años, ¿qué quedará? ¿Qué quedará cuando esos niños tengan 20 años? ¿Y qué ambiente vamos a dejarla? ¿Qué camino? ¿Qué peligro no correrán los productores de petróleo si somos testigos de la invasión de Irak en busca de petróleo, que es lo único que puede explicar? Podemos ser tan locos. Entonces, ningún estadista en el mundo ha planteado tener el valor y la autoridad que tiene este país, con su historia bolivariana, con su gloriosa historia de ser el primero que se y que llevó la independencia casi hasta Argentina, a las proximidades de Argentina. El país de Bolivia, el país con una historia, el país con una tradición, que también el azar quiso, que aparte de su pueblo, con sus características ya demostradas hace 200 años, su patriotismo, sus cualidades, hoy está viviendo un proceso que no es casual. Ese proceso es hijo de la crisis. Sin meterme en temas políticos internos, ni mucho menos. Está claro que no hay revolución sin crisis. Y ayer mismo hablando con el gobernador Tarek, me explicaba lo que tenía este estado. Casi 40 millones de toneladas de petróleo. Más una parte aquí importante del petróleo que se explota la refinería. Una parte importantísima de la franja, la mayoría de la franja del Orinoco en este estado. Y entonces yo le pregunté cómo estaba la cosa social. Mira, es terrible los datos de lo social. Y entonces uno se explica. Y me dijo una cosa muy sabia. Dice, si no aparece este movimiento, estalla la sociedad.
Ha ocurrido eso porque no habría habido este proceso si no hubiera habido tanta desigualdad, tanta injusticia. Si las 3/4 partes del país realmente no estuviera viviendo en condiciones, niveles de duros, no quiero hablar de eso. Un país del cual se escaparon en 40 años 300.000 millones de dólares, que es el equivalente a 2 millones de dólares al valor actual del dólar. Y con 2 millones de millones se podía desarrollar el hemisferio completo. ¿Dónde está ese dinero? Todo el mundo sabe, tiene los datos, hasta se sabe pagar lo que la deuda escapa, que usted califica de eterna. Y entonces, bueno, el país que más recibió, imagínense cómo están otros muchos. Pero esa crisis es lo que conduce hoy a lo que está pasando en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en Honduras. Ya no se puede sostener, es insostenible la situación. Es lo que, los cortes energéticos de un costo político enorme en lugares como República Dominicana. En lugares como República Dominicana, de eso. Mira, de eso tengo datos aquí también. Tremendo, aquí está. Largos apagones y el calor irritan a la población. Este es de mayo 31, hace unos días, en Santo Domingo. El pedacito, el último reporte del organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado indicaba que a las 3 de la tarde de ayer había un déficit de 710 megavatios frente a una demanda de 1.470. Se fue el día 30. Los calores, además, se han adelantado aquí y en China. Ese cambio climático tiene que ver con la contaminación del planeta. China, mire lo que está pasando en China, lo cual agrava todos estos problemas. Para prevenir la posible interrupción eléctrica en el verano, la Corporación Estatal de Electricidad pidió el establecimiento de un mecanismo de emergencia en todo el país. Un país cuya economía ha crecido para que crezca la producción de energía. ¿Cómo se pone en emergencia a 1.300 millones de personas? Bueno, y son 1.300 millones, ellos saben, porque es un país que ha demostrado en la historia ser laborioso, son laboriosos como las hormigas. El gran mérito es autoabastecerse, porque la hambruna, aquella legendaria, no existe. Disponen de cientos de miles de millones de dólares en la reserva, si hay sequía compran, y cuando compran tiemblan el mundo por los precios que suben verticalmente. Todo eso que estamos vigilando todos los días, todo eso se vive todos los días. Pero vea, hablamos del gasto, cuando está por desarrollarse las 3/4 partes del mundo. 84 millones de consumo diario, cuando los gigantes de como barriles China de petróleo diario y demandan más. No es que solo se declina la producción, la capacidad de producción, sino que surgen gigantes como China y la India, están escarbando por todas partes, buscando combustible, y son 2.500 millones de habitantes, 2 veces la población de Europa y Estados Unidos juntas, que son las que consumen la inmensa mayoría de estos recursos que se van a acabar para el tercer mundo. Bueno, ¿Qué es lo que llevará a la historia, a la gloria, al proceso revolucionario y a sus dirigentes? Sencillamente está luchando por lo que soñó Bolívar, que no fue un cuento de camino, ni fue un invento. Está luchando por la integración que ideó Bolívar cuando el imperio ni existía siquiera. Eran unas 13 colonias independientes que Bolívar adivinó también cuando dijo que estaba llamado a plagar de miserias a la América en nombre de la libertad. Eso está ocurriendo, ¿quién lo puede negar? Y entonces habló de la integración de una gran nación. Se puede ser desleal. Ahora, se puede ser desleal cuando es el único camino. Se salvan estos pueblos que hablan todo el mismo idioma, tienen la misma religión. Tú estabas hablando de las religiones, la inmensa mayoría tienen la misma religión, brasileños, venezolanos, los caribeños que que suscribieron ayer el acuerdo de Petrocaribe, son cristianos también, usan la Biblia, los mismos sentimientos. Tienen el mismo idioma, porque entre portugués y el español no hay grande diferencia. Uno que habla francés y el grupo de islas
que habla inglés, un idioma que lo estudia todo el mundo, nosotros lo impulsamos. Es una necesidad que todos los programas de educación incluyen el inglés, está incluido, porque hay muchos libros técnicos, científicos, eso están publicados en inglés, no están en español. No puede haber desarrollo científico sin el estudio de esos idiomas. Se ha transformado en la lengua franca. Tenemos el mismo idioma, la misma religión, la misma etnia mezclada en mayor o menor grado. Pero aquí en el Caribe, Centroamérica, Venezuela, Colombia, Brasil, la inmensa mayoría, como dice Chávez, mezcla de indios, de negros, de blancos. Entonces, hay indios de aquí, indios de la India, depende del país que sea. Hay una comunidad de tradición, de historia de Dios, de problemas, de pobreza, de miseria, de calamidad, de ausencia total de porvenir. Por ese camino, un día la historia tendrá que reconocer al presidente Chávez, porque espero que pueda cumplir lo que... Eso es crear las condiciones de vida, que hoy no tiene otro camino. Hoy, en realidad, Venezuela es el ejemplo. Y los programas que están haciendo de tipo social no se han hecho nunca en el mundo. Lo escuché sobre el Mercal, llevar a 15 millones de personas, un 4% de los precios de los alimentos fundamentales. Eso nunca ocurrió en el mundo. Eso es antiinflacionario, porque si a ti están cobrando el 40%, y si incluso no hay ni que subsidiarlo mucho, subsidiar de luego los programas de... Pero los precios, nosotros sabemos los precios al por mayor de cada uno. Todos los días los vemos, los compramos. Arroz, leche, frijoles, trigo, todas esas cosas. Y muchas más, el aceite, la soya, porque no hay las condiciones climáticas en nuestro país para producir eso. Y sabemos el costo al por mayor y cómo suben y cuando bajan porque hay sequía aquí, como ya te dije, o enfermedad por allá. Y en este momento incluso no se perjudican ellos si los caribeños tienen un poco más de recursos, porque van a comprar un poco más de alimentos. O lo compran en Estados Unidos, los hoteles que tienen, esos son países viables, pero el problema de esos países tiene los precios de la energía le afectan mucho, le han dado un golpe tremendo los europeos. El banano era uno de sus principales ingresos, tenía precios preferenciales, lo golpearon y se lo quitaron. El azúcar, precios preferenciales, se lo quitan ahora. ¿Qué le va quedando el turismo? ¿Qué le va quedando el turismo? Vienen los cruceros y dejan sin empleo todos los hoteles. Por eso usted ve, gente tiene un PIB relativamente alta, pero los gastos que tienen que hacer, 20% de desempleo en muchos de esos países. Y los cruceros que tienen restaurantes, camas, todo allí, dejan la basura y pagan una basura. Porque si pagan $6, 7, que se puede comprar hoy con $7, un poquitico de bueno, la séptima parte de un barril de petróleo. Usted se pone a calcular, van 300.000, pagan $6, 1.800.000. ¿Qué pueden hacer con 1.000.000? ¿Cuántas toneladas de combustible se compran hoy? Con 1.800.000. Pues si acaso, si bueno, son 300, 400. No. Resúmame usted, por favor, comandante, ¿cuál es el panorama a partir de esta cumbre y lo que pasó aquí? Porque ahora sí tenemos que... Desde el punto de vista político, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista del impacto que va a tener en esos países, yo considero el día de ayer como una especie de carabobo para los países del Caribe. Van a poder disfrutar de independencia. Marchan hacia la ruina total. Y Venezuela no se empobrece. Estoy absolutamente seguro de que las relaciones que se van estableciendo a un país que se le amenaza por aquí y por allá, a un país que posee tan enormes recursos, que ha conducido a la mentalidad de algunos a la idea de ocupar esos recursos.
porque esos 300.000 millones reales que sumando los dos combustibles, incluida la franja del Orinoco, equivale a 300.000 millones. Eso incrementaría las tentaciones de otros de apoderarse de ese combustible. Venezuela necesita apoyo político y lo está recibiendo. Hoy Venezuela, en virtud de este milagroso proceso, tiene el apoyo de un país como China, el principal motor de la economía mundial en este momento, miembro del Consejo de Seguridad. Excelentes relaciones con Rusia, que tiene todavía miembro del Consejo de Seguridad, y un país de importancia, un país que incluso tiene intereses petroleros comunes, aunque se le van a acabar. Yo digo que Venezuela, el proceso revolucionario, están dando pasos que son de trascendencia, no solo en la esfera latinoamericana, es mundial. El compromiso de ustedes con el mundo, porque lo que ustedes hagan será una lección para el mundo. Se empobrecen, es verdad que están regalando el petróleo. ¿Cómo pueden decir que cuando se paga hasta $30 o 40 o 70, puede ser $100, aunque en la mitad se les dé, no se regala, se les dé facilidad para pagarlo, y lo van a pagar en bienes, servicios, van a comprar en este país mucho de lo que puedan ahorrar, van a crear empleo en este país, van a garantizar la seguridad energética y el desarrollo no solo de Venezuela, de ellos, pero solo no pueden. La batalla que está dando Venezuela por la integración, los discursos que pronunció el presidente Chávez en Paraguay pasarán a la historia. Ya entraremos la próxima vez, ya la cosa va a ser más pareja. Sí, usted se va a poner un parche. No, yo no me voy a poner parche. Yo me llevo tu imagen, tu parche, tus preguntas, tus hábitos, y entonces, claro, ya estaré mejor preparado. Muy bien. Queda listo que nos volvemos a encontrar y seguimos dialogando. Tengo una sola palabra, y ya te lo dije desde el principio. Ya no te digo más nada sobre eso. No te olvides de que tienes un material valiosísimo para la historia de ahora. Sí, señor. Y que nadie la cuente después. Y muchas gracias. ¿Quiere despedir usted el programa? Muchas gracias a todos. Muchas gracias al pueblo venezolano. No quiero usar palabras. Nada. El equipo quiere despedirlo como hacemos en las grandes ocasiones. Equipo, ¿cómo quedó esto? ¡Bien! ¿Cómo? ¡Muy bien! Aquella entrevista que además pretendía extenderse y extenderse y extenderse, y dijimos, mire, hay gente muy interesada en que esto no vaya a salir al aire, vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Y fue realmente una maratón, llegar desde Puerto La Cruz, en aquella cumbia del Caribe, incluso en el aire, ¿no? E incluso hubo gente que intentó mostrar cosas más, que les parecían más importantes que esto, ¿no? Como por ejemplo un nuevo logo que había costado no sé cuántos miles. Pero lo importante es cómo podemos extrapolar de aquellas entrañables entrevistas lo que proyectó y lo que se está demostrando ahora en los hechos, ¿no? Esto queda al libre albedrío de todos ustedes. Un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya vuelve Dossier.